pero ya estamos, ya te salió un letrerito, ¿no? Que dice, ahí vamos. Ya. Ya te salió un letrerito que dice, ahí vamos. Listo, ya estamos en YouTube. Y híjole, pues una vez más, siempre empiezo más o menos con lo mismo, pero es que de verdad es increíble porque me pasa que tengo la gran fortuna de tener grandes amigos, gente que me ayuda a ser mucho mejor profesional y mucho mejor persona. Y hoy me encanta darle la bienvenida a Vicente Fenol, que es el founder de Cubo Financiero, y ahorita vamos a hablar un poquito más de Cubo Financiero, pero estoy feliz de estar aquí con Vicente y además para leer un gran libro. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí conmigo en esto. No, encantado. Yo estaba, Fabriz, me encanta todo este esfuerzo que has hecho de Read to Lead y los podcasts. Y a veces pongo la caminadora y me pongo a verlo en YouTube, pero la mayoría pongo el Spotify y me salgo a caminar ahí, me echo mi hora y cachito con tu podcast y algo más, ¿no? Pues mil gracias. Estoy seguro que este va a ser uno muy importante porque, pues como sabes, la idea es leer un libro y reflexionar al respecto, y creo que pues tú tienes una carrera ya de muchísimos años en el tema de emprendimiento. No, estoy seguro que no me equivoco cuando digo que Cubo Financiero, si no es si no es la primer fintech que hubo, es una de las primeras fintechs. Y ahora te voy a dejar que nos cuentes un poquito más. Y obviamente en ese camino ir leyendo muchos libros, ir metiéndote a fondo en probando productos, probando metodologías, pues te llevaron a proponerme que leyéramos Measure What Matters, mide lo que importa, de John Doerr. Y te tengo que dar tantita lata porque resulta que John Doerr, el autor, es venture capitalist, es el chairman de Kleiner Perkins desde hace 43 años. Y entonces, pues de los inversionistas eventualmente salen cosas buenas, ¿no? Poquitas cosas buenas, pero salen cosas buenas. Y antes de esto, bueno, Vicente tiene una carrera, estudió en el ITAM contabilidad, y después de eso hizo una maestría en el IPADE. Y Igualmente, ya, todo lo demás bríncatelo, no sirve para nada. bueno, no, una cosa que me gustó muchísimo es que tienes una especialización en coaching. Me parece Sí. espectacular. Se me hace que parte de lo que hace que las organizaciones sean muy exitosas y parte de lo que hace que estés como abierto a tener estas conversaciones es que precisamente el tema de la gente es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no te presentas tú, Vicente, y al mismo tiempo también nos hablas un poco de Cubo Financiero? Sí, mil gracias. Bueno, pues como decías, Vicente, casado con Karen, tenemos 4 hijos, veinteañeros, ¿no? Con todas las vicisitudes que van pasando en las distintas etapas de la vida. Platicamos tú y yo hace tantito de eso. Sí. He emprendido 2 veces empresas financieras. Empecé a los 26 y me tocó la suerte de hacer una tradicional. Digo tradicional porque con sucursales y muchísima gente en el campo. Y ahí Correcto. tuve muy buenos mentores, la verdad. O sea, tuve gente que me ayudó muchísimo a aprender a cómo crear empresa, dirigir, etcétera. Correcto. Luego ya decido lanzar cosas nuevas y creamos Cubo. No sabíamos que esto se iba a llamar FinTech. Claro. Y bueno, Cubo es una plataforma digital. Somos una empresa regulada de servicios financieros prácticamente integrales. Entonces, somos una super app que capta ahorro, inversión a plazo fijo, presta dinero, hace pagos, paga los servicios y al ratito va a tener cosas nuevas como venta de seguros, etc. Qué padre. El tema es, el gran reto de nosotros y la decisión de crear la empresa es cómo ayudamos a que los mexicanos den el brinco a su siguiente nivel socioeconómico a través de servicios financieros. O sea, una de las causas de pobreza de México, hay muchas, educación, salud, etcétera. Una de las causas de pobreza es que la falta de acceso a ciertos servicios que me generan oportunidades. Correcto. Los servicios financieros o sea, el dinero es el medio, no es el fin. Correcto. Pero lo que hacemos es cómo creas productos financieros que ayudan a que las personas den esos brincos. Ese es todo ese gran tema que estamos construyendo. Y bueno, estamos súper contentos. O sea, este año pasamos
las 120,000 cuentas y entonces pues son 120,000 historias que van ahí generando pues, desarrollo en la gente. Habrá gente que no lo logra, la mayoría vemos que sí, ¿no? Maravilla, qué bueno. La verdad es que es interesante ahora que hablas del tema financiero y como dices, ¿no? No, muchos de los que estuvimos, como sabes, Ignia cumplió 15 años este año. Muchos de los que tuvimos la oportunidad de estar como en el arranque de los productos financieros digitales, digo, yo fui banquero mucho tiempo, entonces la parte de banca fue un tema muy interesante para mí desde un principio de mi carrera, pero ver cómo se ha venido desarrollando en los últimos años y cómo la tubería digital son medios de entrega de servicios financieros muy eficientes, muy efectivos y al mismo tiempo generan esta plataforma más pareja y buscan disminuir las diferencias socioeconómicas, es increíble, ¿no? No lo pensarías así. La verdad es que creo que es una buena manera de entrar en el tema del libro alrededor de, otra vez, de la gente, ¿no? Entonces, me gustaría que y lo conecto porque al final del día todo el mundo piensa que los negocios financieros son, pues eso, puros negocios financieros, y mucha gente piensa que los libros de estrategia también son puro tema de estrategia y se nos olvida lo que hay alrededor de todo esto, que es precisamente construir negocios con gente y para la gente. ¿Por qué no me compartes cuál fue la idea tuya de por qué leer este libro y en este contexto, ¿no? Como sabes, la idea es llevarle cosas interesantes a los emprendedores. ¿Por qué te pareció que este era un buen libro para emprendedores? Fíjate que es la tercera vez que tratamos de echar a andar esto dentro de la empresa. O sea, Ok. entonces, a ver, tú como emprendedor, o sea, tenemos una misión, tenemos una visión, haces un presupuesto, tienes unos objetivos de crecimiento, pero lo más difícil es la ejecución. O sea, no siempre es fácil tener una idea, ¿está bien? Sí. Pero desdoblar la idea para convertirla en ejecución, donde tienes que equilibrar el proceso, lo financiero, la experiencia del cliente, el equipo operativo, todo el desdoble de que cómo le hago para que un préstamo de 30,000 pesos le llegue a una señora en Sinaloa o a otra en Cancún, o sea, ¿no? Y todo eso pase, pues desdoblar todo eso es complejo. O sea, en sí mismo ya sabemos que eso genera mucha complejidad. Entonces, nosotros siempre hemos sido muy de fraccionar los problemas. Correcto. Y un día de repente empezamos a oír el término de OKR, y yo arrancaría con eso. O sea, conceptualmente lo que están es, o sea, objetivo y key results, objective and key results. Correcto. Entonces, lo que está diciendo esto es, a ver, hay que tener una idea. O sea, si tú tienes un objetivo, ¿cuáles son las acciones clave que van a hacer que lo puedas conseguir? Correcto. Ahora, un objetivo no es, por ejemplo, tener la mejor aplicación de México. No, a ver, De acuerdo. Un objetivo significa decir, queremos tener una aplicación que permita recibir financiamiento en menos de 5 minutos. O sea, lo tienes que convertir en algo que es tangible. Correcto. Este tangible puede ser el número de clientes, un porcentaje de desempeño, tiempos, etc. Pero lo primero que te dice es, o sea, haz una frase que diga cuál es el objetivo a alcanzar. Y esa frase tiene que estar redactada de tal manera que cualquiera la entienda. Es como el elevator pitch. Sí. Lo vas llevando a nivel de que, oye, cada persona que esté involucrada en eso entiende perfectamente esa frase. Y luego los key results es, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Entonces me gusta mucho cuando ponen el ejemplo del libro, el tema del equipo de fútbol americano. O sea, sí, queremos ganar el partido. Y entonces el coach dice, para poder yo ganar el partido tengo que lograr hacer en tantas jugadas, avanzar tantas yardas y lograr que la gente no se le caiga el balón tantas veces. O sea, lo pone muy estructurado el número de eventos que tiene que suceder. Correcto. Y ese número de eventos dice, bueno, para que esto suceda tenemos que entrenar de esta manera, entonces empieza a generar eso. Y en cambio la gente de marketing empieza a decir, no, pues yo lo que tengo que hacer es awareness de la marca y llenar el estadio. Entonces, cuando comparas eso, dices, pues a ver, ¿dónde está hasta el compromiso? O sea, ¿de qué manera tú equilibras
Pero lo que hemos aprendido con este libro es a verdaderamente ponerle cifras Sí. a las cosas, pero lo más importante es los ejercicios que te llevan a entender qué acciones tengo que llevar a cabo para que verdaderamente se pueda dar ese resultado. Déjame detenerte ahí un segundito porque cuando decías hemos tratado de hacer esto 3 veces, tú y yo somos contemporáneos de la escuela. Yo me acuerdo mucho de mis clases de estrategia también en el ITAM, donde me decían, o de administración, que me decían, no, vamos a hacer administración por objetivos, ¿no? Y entonces pues, el management se juntaba y decía, oye, estos son los objetivos, y daban a conocer los objetivos a la organización, y ahora sí, alíñense con esto, ¿no? Y nos vemos dentro de un año y nos cuentan qué pasó. Exacto. Y by the way, vamos a alinear también su compensación a estos ciertos objetivos y un poco todo así como ahí les voy por dónde va este rollo y ustedes alíñense, ¿no? Y la sensación que me llevé cuando leí el libro alrededor de los OKRs o OKRs, cuando conectan con otra serie de conceptos que creo que vamos a ir desglosando con la conversación conforme vayamos avanzando, generan que la organización realmente tenga información y genere objetivos de arriba para abajo, de abajo para arriba y hacia los lados. Y eso hace esa alineación. ¿Nos puedes contar si en Cubo en algún momento usaron alguna otra metodología? Y cuando dices esta es la tercera vez, ¿quiere decir que lo han ido refinando o que hubo aprendizajes que le pueden servir a alguien que está empezando ahorita, que pues se brinque para llegar a la tercera iteración tuya y no tenga que pasar por 3 iteraciones él? Sí, a ver, una de las primeras cosas que hay que hacer es tener muy claro qué no vamos a hacer. Correcto. Entonces, porque la verdad como emprendedores nos empiezan a llegar muchas ideas y además, como nos vamos rodeando de inversionistas y consejos de administración, etcétera, Sí. surgen muchísimas ideas. Entonces, uno tiene primero que tener muy claro qué no voy a hacer. Correcto, Pero claro. muy claro. Sí, totalmente. Y qué sí quiero hacer. Correcto. Entonces, en ese sentido, el proceso. Cuando digo que hemos ido interactuando es porque, o sea, sí hemos tratado 3 veces y las 2 primeras llegó un momento en el que a la estructura se le olvidó que estábamos haciendo esto. Correcto. O sea, se va diluyendo en el día a día de la empresa Claro. y como que vas regresando a las inercias tradicionales Claro. de planeación. Claro. Entonces, ¿qué hemos hecho para que esto funcione muy clarito? Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros prestamos dinero. Sí. El préstamo es un cierto volumen de lana que nos va a pagar intereses y de ahí vamos a ganar dinero, pero eso tiene que ver con el número de clientes. Correcto. Entonces, un ejemplo, o sea, nosotros típicamente teníamos nuestro presupuesto trimestral, anual, y luego tienes el trimestre y lo desdoblas a nivel mensual. Correcto. Hay gente que sí lo hace así, pero entonces tú tenías eso. ¿Qué sucedía? Pues que cada trimestre nos poníamos a revisar por qué no habíamos logrado la meta. Correcto. Porque típicamente éramos la empresa que no lograba la meta. Sí, de acuerdo. Y entonces decías, porque nos ponemos una meta alta y queremos ver cómo lo hacemos para poderla alcanzar. Correcto. Y en esa manera de estar revisando, pues te la vives en el retrovisor en lugar de estar viendo el parabrisas. Totalmente, claro. Entonces no explicabas bien la cosa. Viene la pandemia y nos empezamos a enfrentar, o sea, nuestra gran ventaja fue que ya nacimos digitales y Correcto. nosotros una semana antes del lockdown ya estábamos en casa. Entonces esa parte no lo tuvimos nada compleja. Correcto. Pero el tema fue el siguiente y fue mi gran aprendizaje. O sea, la pregunta que o sea, ¿cuáles son los números ocultos? Que esa sí es invención Cubo. O sea, ¿cuál es tu número oculto que te permite explicar cómo alcanzas un objetivo? Correcto. ¿No? Y te voy a dar dos ejemplos concretos. O sea, por ejemplo, el área de marketing, el bounce rate es fundamental en cualquier estrategia de marketing.
¿Qué es bounce rate? El bounce rate es el rebote que tiene el marketing cuando buscan en Google y ese tipo de cosas. Ok, de acuerdo. Esos numeritos que usan los de marketing. Ese número lo usaba alguien atrás en su día a día en la empresa para... Ese número no era, digamos, del dominio de la mayoría de la gente. Claro. Si ese número se caía, nadie sabía, o sea, ese número te indica de una manera muy clara que algo hay problema, pero si ese número, como el dueño no lo comunicaba, Correcto, se quedaba en tierra de nadie o de él. correcto, El día que correcto. ese güey se fue, ¿y quién es dueño de ese numerito? De acuerdo. Ese numerito se convierte en algo crítico para alcanzar el objetivo de cierto tipo de métrica, de no sé qué. Que tiene que ver con conversiones y que tiene que ver con adquisición de usuarios, que tiene que ver una serie de temas, claro. Ese número pues, se convirtió en un número público, pero lo que hicimos Ok. fue tratar de entender qué explica que ese número funcione, esté bien. Entonces nos empezó a ayudar a convertir en la conversión. Pero bueno, ese es un número muy así de... Eso ya es día a día, eso ya no está metido ahora en la innovación permanente de Cubo. Tiene que garantizarse que eso funcione bien. Pero entonces, si entiendo nada más, deteniéndote ahí un segundito, entonces, en el establecimiento de los objetivos, los OKRs, y de los Key Results, porque son las dos cosas juntas, no solamente es un tema que se va haciendo de arriba para abajo o de abajo para arriba, sino genera una plataforma de transparencia donde los distintos equipos están viendo cuáles son las métricas claves en equipos de trabajo. Sí. Entonces, este que mencionas, en la parte de marketing, pues tenía un impacto, por ejemplo, en la parte de adquisición, de ventas y todo, que antes de esto no lo hubieras visto. Sí, ahora, ese ejemplo que te puse no estaba en la lógica de cultura de OKR. Sirve para, ¿qué hicimos como OKR? ¿No? Entonces, un día nos propusimos, dijimos, en lugar de estar diciendo, queremos colocar 1000 préstamos durante este trimestre, Correcto. me la jugué muchísimo. Dije, ¿cuántos préstamos hacemos al día? Correcto. Y entonces vamos a suponer que hiciéramos 20. Y dijimos, ¿qué tenemos que hacer para hacer 40? O sea, llevamos la métrica, o sea, pero en vez de verlo trimestral y mensual, Sí. dijimos, en el día a día, ¿qué habría que hacer para que... Entonces, el objetivo ahí sí era desembolsar 40 préstamos diarios Correcto. y nosotros le metemos el toque social, que significan 40 ilusiones y proyectos de la gente. O sea, Qué padre, qué buena tener una onda. conexión emocional. Claro. Entonces, los KRs ahora sí era empezar a desglosar y decir, oye, mira, si yo mejoro esta parte de la capacidad, o sea, de la llamada telefónica con el cliente, vamos a subir 10%. Si mejoramos esta parte del proceso de la página, mejoramos tanto. Oye, si cambiamos, no, si usamos este proceso legal en lugar de este proceso, o sea, este tipo de contrato, en lugar de este tipo de contrato, mejoramos en tanto. Oye, si logramos la autorización de la bancaria para hacer videollamadas digitales, o sea que eso nos va a permitir, o sea, entonces empezamos a decir, ok, para hacer de 20 a 40 y luego de 40 a 80 y 80, ¿no? Entonces, este objetivo que queda muy, o sea, que pone el reto, es decir, queremos pasar de tanto a tanto, empezamos a desglosarlo en esas tareas, entonces identificar las 5 o 6 tareas que estratégicamente nos permitían alcanzar ese objetivo. Y luego estar encima. Entonces, continuamente estamos revisando la ejecución de ese proceso. Lo que sucedió fue que entonces de repente, en 6 semanas, se duplicó ese primer número. Eso generó confianza en el equipo. Oigan, sí es posible, Claro. o sea, empezar a generar este proceso. Entonces luego nos lanzamos, vamos a la siguiente duplicada. Y empiezas a detectar problemas más profundos. Porque entonces empiezas a detectar, oye, mira, es que si no cambiamos esta lógica del onboarding digital o no conseguimos este permiso que decía yo ahorita de la bancaria, si lo logramos, eso nos va a permitir este brinco. Oye, pues eso va a tomar 10 meses. Correcto. Entonces pones a ciertas personas a pensar en el corto plazo y tienes otras personas pensando en el mediano y largo. Y un equipo, por ejemplo, en su caso teníamos al equipo legal y técnico desarrollando un documento que era para que se metiera la bancaria en cierta fecha y lográramos la autorización para que diéramos ese brinco. Entonces, ir entendiendo qué construya.
porque este ejemplo de la autorización, no se había ejecutado a tiempo antes, o sea, alguien era dueño de ese, tengo que, o sea, antes decíamos, oye, haz este expediente para que pidamos esta autorización. Esa persona no sabía claramente para qué iba a servir. Correcto. La diferencia fue cuando le explicamos, fíjate que es que cuando la logremos, va a pasar este cambio de proceso, ¿no? Entonces, sí me voy explicando cómo fuimos haciendo esta cosa. Ahora, ¿qué ayudó mucho? Que ya habíamos estado aplicando nosotros metodologías Scrum y Squads. Sí. Y entonces, ya empezamos a tener a la gente entrenada Ujú. para que pensaran en esta lógica del proceso. Lo que hemos hecho es decir, a ver, estos son nuestros 4 o 5 grandes objetivos presupuestales de un año. Correcto. Los desagregamos a nivel lo tengo que hacer trimestral a la fuerza por esta lógica de gobierno. Regulatoria. Sí. Pero en realidad los desdoblamos a nivel ¿cómo se llama? De velocidad de implementación del equipo, ¿no? Correcto. Y Correcto. entonces los equipos empiezan a conectar las ideas. Y luego lo que se hicieron fueron los equipos interdisciplinarios. Entonces, se formó, o sea, creas una escuadra de mejora de crédito y hay gente de marketing, de tecnología, de procesos, de riesgos, de machine learning, y entienden el problema completo, tienen un dueño de producto que está coordinando todo el proceso. Pero lo que sí hicimos fue, claramente todo el mundo tiene que hablar de la lógica de OKR, o sea, la palabra ya es propiedad de la cultura Q. Esa parte me parece muy interesante por 2 razones. Uno, acabas de tocar un tema que para mí es fundamental, que es el rollo de la cultura, y si quieres ahorita nos vamos para allá. Pero una pregunta que me gustaría hacerte antes de que lleguemos ahí es, oye, obviamente estás hablando ya de una organización como Cubo, que ya es una organización grande, pero desde el primer día, ahorita visto en retrospectiva, o sea, ahí cuando eran 3 changuitos metidos en una oficinita, ¿pudo haber jalado esto o Sí. necesitabas ya tener una masa crítica suficiente como para que esto... No, yo creo que pudo haber jalado. Ok. Y pero las 2 primeras veces que no jaló, o sea, pudo haber jalado perfectamente. Lo puedo hacer muy sencillo, lo puedes llevar esto en un Excel o en un Word, Exacto. o en el software que ahorita te digo cuál es el que usamos, que es muy fácil de usar y mete Correcto. mucho orden en el proceso desde el principio. Yo diría, o sea, yo sí, las siguientes emprendimientos que vamos a que fundarlos a partir de estas metodologías. O sea, Correcto. creo que está súper, súper claro. ¿Por qué la regamos 2 veces? Porque no fuimos capaces de bajarlo a la gente y que se apropiaran. Porque era una terminología de Vicente y su equipo de directores cercano, Sí. y pensábamos que como se iba a cascadear y no había seguimiento. Metimos las 2 veces software, porque hay mucho software para poder llevar la gestión de Sí. esto. Metimos software, pero no había un claro seguimiento. Lo que hicimos esta vez sí fue verdaderamente dedicarle muchísimas horas, o muchas, muchas, muchas horas, a capacitar a la gente, a ponerlos a ver videos. Y digo, una cosa muy importante, o sea, te decía antes o sea, este libro está en español, o sea, Sí. para mí o sea, hay libros muy buenos que lees como director general y te ayuda a generar ideas. Correcto. Yo este libro se lo he dado a todos los jefes de la empresa, a todo el mundo, o sea, hicimos talleres de lectura, se ha hecho, les hemos pedido que lo subrayen, que lo destrocen. Les pido que lo traigan en la mochila. Yo cuando los veo les pregunto, saca el libro, a ver dónde vas. O sea, sí nos hemos puesto a que la gente verdaderamente estudie. Y lo que sí hicimos ahorita fue masificarlo para que la gente se apropiara. Y asumir los errores y entonces volverles a enseñar y volverles a enseñar, ¿no? Pero fíjate, creo que parte de las cosas que yo me llevo y que de hecho vienen muy claras en el libro es, si te vas a meter en esto, tienes que tener un nivel de convicción muy alto de que efectivamente es una herramienta que te va a funcionar. Y más allá de la convicción, tienes que tener una disposición a ser muy disciplinado para que esto realmente te rinda frutos. De otra manera se vuelve, como dijiste, ¿no? Una idea y se queda ahí y no forzosamente una herramienta. Y creo que de las cosas interesantes me gusta mucho cuando dices, oye, esto sí lo pudimos haber utilizado desde el principio y lo que no funcionó fue esto, porque parte del nivel de compromiso que esperarías que tuviera un emprendedor cuando arranque esto es en construirlo desde un principio
e irlo llevando, evolucionando con el resto del equipo, metiéndolo en el proceso de onboarding de los nuevos colaboradores, como dices tú, destrozarlo, subrollarlo, dedicarle tiempo para que empiece a jalar y entonces se vuelva parte de la cultura de la organización, ¿no? Y la gente sepa qué esperar de su organización y vaya construyendo un poco sus expectativas de carrera dentro de la empresa, ¿no? Sí, y sabes que, y lo que está bien, la verdad lo único que hace esto es meter orden a lo que pasa normalmente. Correcto. Fíjate, o sea, es normal, o sea, te pones un objetivo ambicioso. No es fácil desdoblarlo para que verdaderamente entiendas cómo lo vas a alcanzar. De acuerdo. Pero si lo empiezas a poner por escrito, tú, cuando escribes te escuchas. O sea, la verdad, cuando te dibujas te escuchas. O sea, Haces tú lo pones por consciente las escrito y dices, cosas. ¿eh? Haces conscientes las cosas. Vas interactuando. Entonces, ya, redactamos. Pues pensamos que si hacemos esto, tal cosa va a pasar tal efecto. Perfecto. Vas revisando periódicamente y te das cuenta de que esto no jala. Correcto. Pues casi todo el mundo lo que va a hacer, pues vamos a cambiarlo. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Porque, o sea, vamos a cambiar y vamos a escribir el cambio. Correcto. O sea, aquí Correcto. tú cambias. Esto le ha generado a la gente tres cosas. Uno, este es un trayecto donde vamos a ir aprendiendo. Entonces, se vale, o sea, vamos a buscar, o sea, pongamos un objetivo ambicioso. Correcto. Y vamos a buscar la manera de entender, vamos a aprender cómo logramos este objetivo. Y sobre la marcha vamos a ir entendiendo y aprendiendo qué tenemos que ajustar y lo vamos redactando y lo vamos cambiando en el proceso. Entonces la gente va agarrando confianza de que sí se vale cambiar cosas. Los que son súper cuadrados y nunca quieren cambiar nada, se van dando cuenta que está escrito que, ay, pues tengo que cambiar esto. Claro, ¿no? claro. Los conservadores que le sacan a todo, entonces ponen un número bajito para quedar bien. Exacto. Lo que les pasa, pues es que pues, o sea, ya llegué a la meta, pues tú quieres decir que eres un sacatón y Había que pusiste una meterle meta más baja. duro. Claro. Y entonces empieza a hacer que, entonces, o sea, el que no tiene idea de cómo hacerlo, le ayudas a que aprenda a redactar. El que es sacatón y pone números conservadores, y te das cuenta, yo lo he dejado que pase a propósito. Digo, mira, no le voy a decir nada, lo va a lograr, te van a sobrar 10 semanas del trimestre. ¿no? Oye, a ver, vamos a hacer, te va a tocar hacer otra cosa. O sea, Claro. es que fuiste un sacatón conservador y entonces pones un número más ambicioso. Porque lo que pasa con los conservadores es que buscan mejoras chiquitas, incrementales, en vez de buscar mejoras disruptivas. Correcto. Ahora, el gran éxito de esto es el seguimiento. Déjame, antes de que entremos al seguimiento, una parte importante de los OKRs tiene que ver con los CFRS, Conversation, Feedback, Recognition, conversaciones y retroalimentación y reconocimiento. Justo lo que estás tocando me gusta mucho en términos de si los sacatones, los conservadores y todo este rollo, porque me gustaría escuchar tu experiencia de definimos un objetivo, construimos una cultura en donde te puedes equivocar y es parte de lo que se reconoce como una realidad, pero ¿cómo conectas eso con la parte humana en donde construyes esta conversación? Porque eventualmente tienes que tener esta conversación para que esa persona aprenda de lo que pasó y desde ahí pues ya se vuelva quizá menos conservadora, un poco más agresiva, o a lo mejor se vuelva más conservadora porque estaba putanca la fruta y pues no tenía nada que ver lo que está. ¿Cómo haces eso y cómo organizacionalmente hacen eso? Esa es la parte que más estamos aprendiendo en este momento. Correcto. Lo estamos haciendo, a ver, hicimos tres cosas. Uno, a nivel, el equipo de tecnología empezó a usar un software que se llama Jira para el desarrollo de sus proyectos tecnológicos. Sí. Y le sirve muy bien a los programadores decir, tengo y tienen unas tarjetitas. Okay. Aquí hay una idea que me está dando un área, un proceso, y luego la paso a desarrollo y luego ya la tengo entregada. Entonces visualmente empiezo a ver las ideas, Correcto. los desarrollos y los entregables. Correcto. Y muchos de estos entran en un ciclo de revisión porque nos equivocamos, pero metodológicamente el Jira mete mucho orden a los ingenieros en el proceso del sistema. Decidimos empezar a usar el Jira para cualquier proyecto cubo. Qué padre, qué bien. Entonces dijimos, no importa
no importa si es un tema de tecnología, porque es lógico, siempre va a haber ideas, hay un proceso de diseño, implementación y de cierre. Correcto, correcto. Entonces, empecemos a usar eso en el día a día normal. Entonces, o sea, una startup de cero, pues a mí me gustó, o sea, puedo empezar a usar el Jira de manera ordenada en el día a día. ¿Qué Correcto. tiene esto del Jira? Te lo pone en pantalla y te permite generar una conversación con la persona que está ejecutando con el equipo. O sea, esa es una de las herramientas que usamos para que pasara esta pregunta que me haces de las conversaciones. Luego resulta que casualmente en el libro dice, hay un software que se llama Jira que te sirve para hacer esta cosa. Entonces, mira, vamos a empezar así, ¿no? Entonces, Muy bien. Jira tiene un módulo para generar, para ya, o sea, Jira son tareas, pero tiene un módulo que conecta en la parte de arriba para los OKRs. Correcto. Entonces, esa es la parte que estamos implementando. Nuestro equipo de cultura y talento, desde hace ya un buen rato, hemos implementado o sea, las conversaciones de retroalimentación con el equipo. O sea, hemos ido aprendiendo y procurado hacer procesos de retroalimentación. Yo soy muy malo para eso. O sea, a mí, yo eso de que not news, good news, me lo tengo aquí súper grabado. Y entonces me he tenido que, o sea, y me cuesta trabajo Claro. ser muy disciplinado para estar, porque hablo tanto con mi gente, Ajá, ajá. que de repente yo pienso y obvio que ya hubo feedback y no necesariamente ha pasado eso. Correcto. Entonces, Déjame tenerte ahí un segundito porque mucha gente tenemos la verdad es que la habilidad de comunicarte la vas desarrollando con el tiempo, no es algo que te viene nato. ¿Tienes alguna, no tiene que ver con el libro? Y de hecho, by the way, nada más para efectos del libro, en términos de las conversaciones de cómo construir esto, en la página 269 de lo práctico que es el libro, te viene toda una lista de cómo construir esta plática y esta conversación. Pero lo que te quería preguntar, Vicente, es, ¿has tenido que ir buscando otros métodos para abrir esas conversaciones? O sea, porque una forma es, oye, vente aquí a mi oficina y platicamos, pero hay otra forma de hacer las cosas que tiene que ver con vámonos a caminar o tiene que ver con, por ejemplo, yo con mis hijos, nada que ver con esto, pero de repente me doy cuenta que me comunico mejor por texto que platicándolo. ¿Has tenido que ir desarrollando esas cosas? Y si sí, ¿nos compartes algo que te haya funcionado? mira, primero a fuerza, ahorita seguimos o sea, nosotros ya nos hicimos una empresa de remoto, entonces, y tenemos gente en muchas ciudades, entonces, pues digo, el hecho de tenerla así, pues no nos podemos poner a caminar, porque sí lo hago Correcto. mucho, sí lo hago mucho. Pues, o sea, yo he tratado de ir entendiendo la personalidad de los distintos miembros del equipo Correcto. y he tratado de ajustarme más yo a cómo son ellos que al revés. Es muy importante. Entonces, o sea, hay personas con las que puedo tener conversaciones de teléfono largas y vamos platicando esto así por teléfono. Correcto. Hay gente que la junto. Sí. Soy muy disciplinado. Yo llevo casi todas las semanas tengo reuniones mutuas, o sea, de conjunto. O sea, tengo junta con todo mi equipo, Sí. pero hago muchas juntitas de parejas o tríos para ver temas en particular. Correcto. Y y he usado mucho, y los viernes durante mucho tiempo he juntado a los 7 reportes que tengo Correcto. y ponemos comida, nos vemos y lo hacemos en casa, no en restaurante, no queremos al mesero encima que te está preguntando cosas y podemos usar rotafolio. Irse adaptando cómo es la personalidad de la gente. Y sí he ido, una de las cosas que he hecho, y creo que nos ha ido bien, es ayudar a la mayoría de la gente del equipo a cómo evitan echarle la culpa a los demás. O sea, una cosa que fue una revolución para nosotros en los últimos meses, había muchos mitos mentales y fue dedicarme a platicar con la gente, los atorones que traíamos, de estar buscándole excusas a los demás, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo. O sea, entonces, ir tratando de entender por qué generaban estas excusas a los demás. Ahora, la mayoría de las veces tenían razón y lo que fue hacer fue entrarle a resolver el problema de fondo. Por supuesto. O sea, cuando el de comercial se queja de los leads de marketing, o sea, ¿por qué se está quejando de esto?
nos metimos a entender. Y es un gran ejemplo de un OKR. O sea, aquí lo normal, o sea, a ver, esta crisis financiera y de fondos, o sea, nuestra industria fintech estaba totalmente orientada al growth, crecimiento, 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 Sí, crecimiento, sí, porque los fondos te decían, si tienes muchos ceros en el número de clientes, vas a sí, valer un montón. de acuerdo, claro. Y la mayoría de la industria se dedicó a construir fancy numbers que no eran reales en el Coincido. proceso, ¿no? Y entonces lo que pasaba era que se hacían muchas reglas de tres. Entonces, pues yo necesito tantos leads y entonces el de marketing hacía una regla de tres y entonces necesito tanto dinero en marketing y bla, 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 bla. Nosotros, la verdad, no hay dinero, llega esta crisis y el método de OKRs nos ha dado la vuelta a la empresa. Qué padre. Porque lo que hicimos fue poner objetivos muy claros de crisis, Correcto, ¿no? correcto. Desdoblarlos de cómo los tenemos que alcanzar y ayudar a que el equipo entendiera dónde estaban los números ocultos de la ecuación. Hoy nosotros, o sea, ha sido súper interesante, pero con casi la mitad del costo de marketing que le metíamos, generamos 40% más de leads que antes, ¿no? Interesante. Y mejoramos significativamente los procesos de conversión. Correcto. Eso, o sea, fue brutal, o sea, fue un cambio Se notó súper eficiente muchísimo. en el proceso, Claro. porque fuimos muy metódicos en estar entendiendo cómo desdoblábamos la problemática y la ecuación. Y en estar, y lo junté con, y estar hablando entre nosotros las netas, ¿no? Déjame, ¿Dónde se está atorando? ¿Dónde se atora? ¿No? te voy a detener ahí 2 segunditos porque hay dos cosas que me parecen súper importantes y no quisiera que se pasaran. Una de las cosas que dijiste y que me encantó y no podría yo estar más de acuerdo contigo es mi responsabilidad como founder el comunicar las cosas de manera que me entiendan. Y eso no es obvio. O sea, la realidad es que en la prisa de construir un negocio y en la prisa de iterar y la presión por crecer o la presión por ser rentable, de repente se nos olvida que no forzosamente como decimos las cosas, la persona de enfrente las entiende. Y me parece que la metodología de OKRs te ayuda a poner en blanco y negro lo que estás buscando como objetivo, que propiamente vendría siendo el qué quieres construir. La parte de los key results te ayuda a construir el cómo lo vas a lograr y transparentarlo en la organización. La parte de retroalimentación que hablábamos hace un momentito ayuda a que todo eso haga un círculo muy bueno y un poco como entiendo lo que acabas de contarnos es no necesitas hacerlo una vez al año, o más bien no necesitas hacerlo cada trimestre, o no necesitas hacerlo, pero lo que tienes que tener es este ciclo como de compartir la información, explicitarla, ver qué sucede y aprender del tema, y son ciclos que van generando muchísima riqueza en las organizaciones, ¿no? A ver, las frases, y digo, yo les digo, o sea, a ver, una oración tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Así, no? Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el predicado? Correcto. O sea, tenemos que redactar una frase que todo el mundo entendamos de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Porque, o sea, no es que, no es la, no, o sea, no quiero que la frase quede redactada como Vicenta la dice, lo quiero que Correcto. quede redactada como todo el mundo la vamos a entender, que va a decir exactamente lo que tiene que, o sea, para que cuando se lea dentro de 3 semanas o el director de área baje con su equipo en la tarde, cuando la lean la gente entienda y que entienda claramente que, entonces, sí pasa mucho y yo, o sea, ahí sí, ¿cómo se llama? Le llamaba mucho la atención de repente, porque estamos diciendo la frase de una forma y el que la está escribiendo la redacta de otra, ¿no? O sea, si, digo, por decir algo, si el verbo dijera alcanzar, lograr, la persona ponía alcanzar, ¿no? Correcto. Si el verbo dice lograr y te ponía procurar, no, 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 aquí se llama lograr tantos créditos. Y te ponía otra Claro. palabra. No, o Claro. sea, quiero que me pongas lo que todo el mundo está de acuerdo que está, y la frase, no, y luego te la escriben de telegrama. A ver, no necesitamos 5 palabras. Claro. Hay frases que tienen que tener
20 palabras Para para que que se se entienda entienda, por claramente de supuesto. qué se trata. O sea, Claro. necesitamos, bueno, entonces esa bajada es muy importante. Nosotros todo el día estamos hablando o sea, todos los días tocamos el tema de las frases. O sea, uno de los grandes temas, o sea, hoy en la mañana que tuvimos junta comercial, Ujú. salieron unos temas muy concretos de captación y lo que estoy haciendo en la reunión, vamos a redactar la frase. Interesante. O sea, sí estamos trabajando mucho en la redacción para que queden bien claras. Y entonces hace el ejercicio, toda la gente opina y dice, no, no está bien. Nuestras juntas antes eran muy, muy informativas y de retrovisor. Yo creo que hoy las reuniones le dedican entre el 30 y el 40% del tiempo a que estemos de acuerdo que estamos redactando bien las cosas. Correcto, claro. Yo de hecho les digo que somos una empresa, o sea, lo tenemos que lograr como si fuéramos una empresa de mudos. Y entonces la gente al leer lo que se puso por escrito, la gente lo va a entender. Correcto. O sea, o sea, sí estamos haciendo mucha incidencia en este proceso, porque está generando mucho aprendizaje. Entonces, pero nos podemos, o sea, la verdad, o sea, dentro de 6 meses me podría pasar lo mismo que pasó en las 2 veces anteriores y esto se diluye. Correcto. Si es un tema de estarlo cuidando Estar ahí. permanentemente, tienes que estar ahí. Oye, ¿y cómo incluyes la parte de compensación? El libro habla mucho y es interesante que hay que disociar, digamos, el concepto de la compensación anual y todo este rollo y migrar a estas conversaciones donde me dijiste, cuando estábamos preparando la llamada, me dijiste que invertían muchísimo en la capacitación de la gente en esta metodología y el hecho de que tengas, pues que hayas tenido intereses en la parte como de coaching y todo esto, construye mucho alrededor de la metodología que propone John Doerr, donde las conversaciones no son de lograste tu objetivo, ganaste tu bono, sino del supervisor diciéndole al colaborador cómo te ayudo para que logres eso. ¿Cómo conectas esa parte con la parte de compensación y cómo lo están viviendo en Cubo? O sea, no compensa. O sea, sí nos fuimos así tal, o sea, no hemos conectado esto a la compensación de los bonos. Los bonos están totalmente vinculados a metas de negocio. Correcto, correcto. Hay equipos de venta que ganan en función digamos, una especie de comisión, entonces esas son muy recurrentes. Correcto. Hay una parte importante del equipo que vestea, entonces, o sea, en ese sentido, el vesting es, pues, o sea, ahí es donde están jugándosela. Correcto. Construir el vesting para, o sea, para que el valor de la empresa y mis acciones me vayan a dar ese valor futuro. Correcto. Ya hay una serie de bonos, pero, o sea, sí, el, antes de conocer el método, traté de conectarlos en la otra empresa y en esta, y sí la riegas, porque sí hace que la gente, para ganarme el bono voy a buscar ser conservador, porque entonces me van a dar esa métrica, Claro, ¿no? claro. Entonces, no propicia la innovación, no propicia la innovación. Lo que sí es muy importante es separar, o sea, tú tienes KRs del día a día que Sí, se deben cumplir al 100%, sí, tienes KRs que impulsan la innovación. sí, sí. Entonces, por ejemplo, o sea, un KR del día a día es que no se caiga el sistema, que esté bien conectada el bounce rate de las campañas, que la conexión al buró de crédito esté funcionando de manera adecuada, etcétera. O sea, tienes unas cosas que en el día a día siempre tienen que estar funcionando y tienes checklists que te garantizan que eso se esté supervisando y jale. Y luego Correcto. tienes los KRs que están buscando generar la innovación de futuro. Correcto. Entonces, yo sí compro esta idea de que tú tienes que lograr que la mayoría de tus objetivos estén no cumplidos. Que Cuesta es mucho parte de lo trabajo. que dice el libro, ¿no? O sea, Sí, no busques que siempre estés al 100% en tus objetivos y es precisamente el origen de no ligarlo con la compensación. cuesta mucho trabajo porque sí, tal vez en la cultura mexicana, Ujú. lo que pasa es que si no se logra la meta, la gente se apachurra. O sea, Claro, nosotros sí estamos buscando, o sea, el reconocimiento, o sea, ¿no? Entonces, hoy tuvimos en una de las reuniones un cuate trajo algo muy bueno y pues, o sea,
la verdad se llevó una muy buena felicitación por parte del equipo. O sea, o sea, trajo algo que iba más allá de lo que estaba planteándose, hizo una muy buena investigación. Entonces, procurar hacer eso en público es muy bueno. O sea, nosotros Súper. hacemos junta mensual con todo el equipo. Somos 380 hoy. Los conectamos a todos en una gran reunión mensual y lo que más se enfoca la reunión es a plantear lo que sigue en el siguiente mes y los reconocimientos. Qué padre. Entonces, la gente sí se te tiende a apachurrar si no logra la meta. Entonces, lo que hemos aprendido es decirle, a ver, ¿qué del proyecto es lo más innovador y donde vamos a correr el riesgo y no pasa nada si no se alcanza? Y aquí queremos aprender y regarla, y esto sí es lo mínimo que tenemos que alcanzar. O sea, sí hemos encontrado nuestra parte mexicana o coordinator, Sí. de que la gente no se te apachurre porque no lo logra. O sea, entonces, pero Fíjate, nos está dando unos brincos cualitativos padrísimos, ¿no? es que eso es lo que es interesante. Fíjate que sobre la parte del agradecimiento, uno de mis socios, León, cuando vino a Ignea, parte de las cosas que nos trajo fue una dinámica que estamos, no somos un equipo mucho más chiquito, ni de cerca nos acercamos a lo que, al tamaño de empresa que es Cubo. Pero todas las semanas, el lunes, tenemos una llamada en donde hablamos de lo que viene en la semana y cada uno de nosotros decimos qué vamos a hacer. Y hay una sección específicamente de agradecimientos. Y parte de lo que hemos buscado es que sean agradecimientos que no solamente otra vez es de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, sino entre peers que se estén agradeciendo. Y todo eso va construyendo junto con tienes que generar alguna frustración, una resistencia a la frustración, tienes que comunicar, tiene que haber transparencia, tiene que haber planteamiento de objetivos y de potenciales resultados, tiene que haber retroalimentación. Todo eso construye pues la cultura de la organización y me suena que todo esto son herramientas para llegar ahí y generar una organización que tenga una cultura tan fuerte que genere también la retención, ¿no? Que la gente se quiera quedar aquí, que esté contenta aquí, que entienda qué es lo que hace y que entienda cómo contribuye al crecimiento bueno, en el caso tuyo de Cubo, ¿no? Y esto sí ha hecho que la gente sea visible Exacto, y va siendo, claro, y ha influido mucho en las promociones. claro, De manera natural la gente qué va, padre. también va haciendo que sean visibles los que no quieren estar en esto. Sí, O sea, hay gente que no le gusta sí, y nosotros sí le hemos dicho, no pasa nada. Es más, te ayudamos a conseguir chamba en otro lado que no son así. O sea, no estás cómodo, no pasa nada. O sea, claro, pero lo que sí no vamos a renunciar es a hacer así nosotros. claro, Y ha habido nivel directivo que se ha ido. pues sí. Porque Pero no hay sorpresas, ¿no? Eso es lo que es muy interesante. Simplemente hay tanta comunicación que no hay sorpresa para nadie de en dónde estás, si estás bien o no, o si estás mal. sí, va ayudando, va ayudando. Ahora, también genera mucha, o sea, como esto transparenta las cosas, también genera tensión. Hoy en la mañana empezó a haber una discusión entre dos miembros y ya llega a un nivel en el cual, oye, digo, nomás estos, oigan, tienen razón, o sea, tengan esta conversación en privado y regresen y nos platican porque no tenemos por qué estar escuchando aquí Claro, zonas más esto porque ya no está a este nivel de nosotros. O sea, ya no agrega, claro, por o sea, supuesto. sí genera, porque, oye, güey, no estás cumpliendo, me estás afectando el proceso. O sea, Correcto. sí, sí pasa. Y entonces, pues sí, o sea, pero no está tan trivial. El, No, el- no, no. ¿no? Oye, me gustaría nada más, porque ya nos vamos acercando como a la hora que vamos a ir cerrando la conversación, hay un par de conceptos o de cosas, sí, un concepto en específico que es el de los bags, Big Hairy Audacious Goals o los grandes peludos objetivos audaces, Ujú, que tiene que ver con los stretches y hay dos ejemplos muy interesantes. Uno es cuando Google arrancan en el libro, cuando Google arrancan Google Chrome, que están enfocados mucho en temas de velocidad y de la latencia de la tecnología. Y luego en YouTube, un objetivo que definieron a 4 años que querían 1 billón de horas de gente viendo el canal. ¿Cómo entiendes los stretches y cómo conectan, o bueno, si ha pasado en Cubo que lo han tenido que hacer, que un poco me sonó que eso era esa duplicidad ¿no? ujú. Pero ¿cómo lo planteas internamente? Porque
lo que dices de la gente, los sacatones, como les llamas tú, pues ya me puedo imaginar todo el mundo parado de pestañas diciendo, Vicente se volvió loco. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo culturalmente lo aceptan vamos, lo hacen suyos? Tenemos de los dos momentos, la verdad. O sea, sí están las locuras y las fumadas que plantean Vicente y Claudio y Fran, o sea, ¿no? Sí, Sí sí, tenemos sí. unos números bien grandotes, que espantan. Claro, Y pues yo creo, o sea, tenemos a los promotores y a los, no creo que detractores. tengamos detractores, Ok, pero tenemos así como impávidos, ¿no? claro. Incrédulos. Hay incrédulos, o sea, sí hay incrédulos, no tenemos, yo creo que los detractores se van decantando y van tendiendo a salir. Pero sí va a haber promotores y va a haber incrédulos. O sea, esos números grandototes, Ujú. el, son difíciles de manejar. O sea, tenemos un numerote todavía. O sea, a mí me encantaría tener 1 millón de usuarios. Correcto. Está, está bien, o sea, ese número sí lo tenemos ahí planteado. Para eso requiere lana. Ujú, ¿El momento actual tiene lana de mercado? Pues no. ujú, O sea, ujú, estamos en la ronda y estamos con un montón de data rooms abiertos, están ujú. negociando, bla, bla, bla. Ok, el ritmo, lo que el mercado nos da hoy de recursos para eso, yo no, o sea, sigamos buscando el millón. Correcto. Lo que pasa que a lo mejor no va a ser en el 24 y va a ser en el Claro, 27. claro. Ok, movamos, que eso no nos espante. Lo que yo quiero es, imagínense 1 millón de personas con este impulso social que les queremos dar. Correcto. Esa parte, en mi caso, yo estoy construyendo, o sea, estamos construyendo mucho el impacto social de la organización. Correcto. Que indirectamente vaya a valer, o sea, seamos un unicornio, chingón. Ujú, Que le vaya a dar un éxito chingón a nosotros y a los fondos, está bien. ujú. Pero nuestro objetivo no es esa evaluación, nuestro objetivo es lograr que cumplamos estos proyectos de la gente. A mí, en mi caso, o sea, siento que la gente está amalgamada con eso. O sea, Qué padre, claro. sí buscamos contratar personas que eso les encante. Correcto. El, Correcto. cuando nosotros contratamos gente, procuramos que estén alineados con nuestros valores. Nos hemos equivocado y en las entrevistas parece que sí están alineados y a la mera hora no. Pues bueno, ni modo. Y la gente cambia, cabrón. O sea, también hay un momento donde llegan y tienen ciertas cosas y luego se van y tienen ciertas otras. O sea, claramente no forzosamente es constante, ¿no? Sí. El, el, este, yo sí creo que hay que tener grandes números y fijar esos grandes retos. Lo que me está funcionando muy bien ahorita también son cosas complejas, pero que en el corto plazo, entre comillas, o sea, por Ujú. cosas de 12 semanas que Correcto. requieren a 10 ingenieros desarrollando, o sea, no son tan Como sprints. como sprints, ¿sí? Y sprints con el squad que lo organiza, pero que está dando resultados o que falló y Correcto. entendemos por qué está Este fallando y se punto, eso, los post-mortems, ¿es parte de la cultura? ¿Es algo que hacen sí. constantemente o solamente con la parte de ingeniería? No, no, lo hacemos con todo. Aquí se vale llegar a decir la regué, pero con C. Entonces, con tu emoji, o sea, yo un error que cometí antes, Ajá. hace muchos años, pero era, oye, si hay un problema, tienes que traer la solución. Ya sé, claro, de No, acuerdo. pues estoy inhibiendo que Sí. si el cuate tiene una bronca y cometió un error, pues no, la verdad que la mayoría de la gente no tiene idea de por qué pasó. Pues aquí estamos todos para ayudarte. Claro, qué Ahora, importante. sí me he puesto a trabajar mucho en esa lógica, o sea, o sea, vamos a escuchar, vamos a buscar ayudarte, vamos a buscar ayudarte. Eso, eso está implícito en este modelo de trabajo. Qué padre. No puede haber innovación sin error. Sí. No puedes esperar una empresa que innove y la tiene a 9 de 10, pues no, nosotros tenemos cierto presupuesto de errores y de riesgos. O sea, nuestro modelo de crédito, pues tiene riesgo que la gente no pague. Dentro del modelo de crédito hay un cachito pensado para cometer errores de crédito, para poder hacer innovación de proceso. O sea, ¿no? Ujú. Entonces, sí Qué, procuramos trabajar mucho en esa parte. qué interesante eso que dices, Y, porque y la una, verdad,
es parte como de la transición a una cultura diferente de trabajo. Perdón, te corté y vas a decir algo. No, que una cosa que pasa mucho en el lenguaje que tenemos en México, o sea, a ver, ahora, y yo se lo digo mucho a la gente, una cosa son errores y otra cosa son oportunidades. Hay mucha, o sea, la gente quiere ocultar los errores con, es que encontramos una oportunidad. No, ni madre. O sea, a ver, si te equivocaste y se llama error. O sea, una oportunidad es algo que yo no conocía y que si la hago puede ser que me vaya mejor. Eso es una oportunidad. Algo que yo hago en el día a día que está mal hecho, eso es un error. O sea, entonces, tratar de que la gente use el lenguaje que es muy importante. O sea, porque el lenguaje construye, destruye, pero también direcciona. Es un buen punto. Y les encanta a la gente decir que encontraron oportunidades, ¿no? O sea, está bien. Entonces, hemos trabajado mucho en, vamos a distinguir qué cosa es qué cosa, ¿no? Oye, es que logramos un resultado fregoncísimo, no sé qué. Eh, también, yo también, o sea, suena medio gacho, pero es que mejoraron 2%, pues eso no es para una felicitación masiva, perdón, o sea, está bien, o sea, qué bueno, sí ¿no? Eso no es una innovación, ¿no? Sí, Ahora, si tú me demuestras que hicieron 10 cosas, cada una de 2, 3% y en conjunto generaron 40% de mejora, está fregón. O sea, no se trata de encontrar una cosa que genera 40. Si lo tienes en un proceso y estás buscando continuamente esto, eso es diferente, ¿no? no, y yo creo que, como dices, ¿no? Hay muchos, el tema de toda esta metodología es, y de todo el tema de plantearlo y de tener estas métricas y todas estas conversaciones que se generan alrededor de esto, es en muchos sentidos, otra vez, generar organizaciones donde la información fluya muy bien y que permitan, que lo platicábamos hace un momentito, que no se generen sorpresas. De las cosas que a mí me gustaron muchísimo del libro, y también lo platicábamos hace ratito antes de entrar, es que a partir de la página, o sea, al final del libro viene unos apartados que se llaman recursos, donde te hablan el playbook de Google y cómo lo implementan, te hablan de cómo tener conversaciones complicadas, te habla de los libros que puedes leer para todo esto, y creo que agrega a lo práctico que es el libro como para enriquecer a los founders, ¿no? Yo ahí Entonces, como anécdota he escuchado a sí, gente, me- escuché a Googlers, ¿cómo le llaman? sí, Googlers, yo pienso, no sé, sí. Que no, eso es puro rollo. Y ya no están en Sí, Google. O sea, interesante. y he conocido gente que trabaja ahí, que dicen, es que esto está padrísimo, y sí lo viven y hacen cosas. O sea, yo una de las cosas que estoy tratando, en Google lo que te dan chances de que puedes usar hasta el 20% de tu Sí, tiempo en ideas nuevas. sí, correcto. Muy poca gente se atreve o lo usa. Sí, Nosotros estamos tratando de hacer cosas en esa lógica, no es fácil, no. porque el día a día le gana a la gente, pero, o sea, el ejemplo de hoy fue un cuate que le dedicó cierto tiempo de su día a buscar algo nuevo y de repente levantó la mano en la junta y dijo, quiero presentar esto. Y dices, qué padre, o sea, qué padre que este chavo esté buscando este tipo de cosas, ¿no? Y estén investigando, está fregón, ¿no? Pues, Eso que dices me hace pensar en una de las cosas que venía en el libro. Hablaba de la diferencia entre la responsabilidad y, no sé cómo decirlo en español, el ownership. sí, Puedes tener el colaboradores que sean redueñe, muy responsables, sí, pero que no se sientan dueños de lo que está pasando, ¿no? Y para ir a ese 20%, pues necesitas saber que lo que vas a hacer, lo que vas a traer a la mesa va a tener un impacto más allá de lo que te tocaba hacer. Y creo que ese es el tipo de cultura que quieres tener, ¿no? Me parece. sí, 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 sí. Oye, Vicente, pues ya estamos acabando. Me gustaría, siempre estamos intentando que haya 3, 4, 5 cosas muy importantes con las que se queden los founders cuando lean este libro, o que les motive a leer. ¿Cuáles son esas 3 o 4 o 5 cosas que para ti son importantes del libro? Sí. A ver, la primera es esta, con lo que decíamos, o sea, todos sabemos como emprendedores que, o sea, la idea es fácil, la ejecución es lo complicado. Entonces, ahora, ¿yo qué diría? Hay que plantearnos objetivos, retadores, pero, o sea, redactar muy bien Claro, muy en importante. qué consiste el objetivo y Correcto. luego empezar a redactar bien cómo poderlo alcanzar y fragmentarlo.
es fundamental. Pero al mismo tiempo, poner la cultura de que se vale ir cambiando la redacción. O sea, aquí se vale equivocarse e ir ajustando sobre la marcha. Entonces, si tienes un consejero que te dice, no, no cambien las cosas, no, o sea, ahí no le daría caso, ¿no? Entonces, para acabar pronto. luego, otro tema, o sea, echar a andar esto es dificilísimo. Cero trivial. Cero trivial. Necesita el compromiso del director general, o sea, de los founders. Necesita, y tienes que hacer que baje de a poco en la estructura, yo de origen lo haría, o sea, es bien difícil perderse, es bien difícil verdaderamente ejecutarlo, porque el día a día te gana. Entonces sí tiene que estar como parte de la agenda y del vocabulario, estarlo repite y repite. O sea, verdaderamente como pericos, es muy difícil. O sea, nosotros, te digo, es la tercera vez que estamos implementando con sus dificultades. Y eso significa involucrar a casi todos. No hemos logrado llevar a todo mundo. Hoy tenemos, debemos tener cerca de 150 personas muy clavadas sí. en el proceso y gente que está metida pero no lo sabe bien. Entonces, no es nada sencillo. Yo digo que esto es un tema de una idea grande, pero fragmentar en lo chiquito con mucha claridad para ir haciendo resúmenes. Para ir construyendo ese camino. Sí. Y la otra es, necesitamos tener muy claro separado lo que es día a día y los proyectos de innovación para que nos permitan generar ¿cómo se llama? La cultura de aprendizaje, de error, ¿no? Pero sí hay que separarlos muy bien. O sea, no te puedes equivocar en la manera de registrar los intereses de un cliente. O sea, ahí no hay error. Claro. No me puedo equivocar en el contrato de crédito. O sea, no me pueden decir que estamos haciendo una prueba beta de un contrato de crédito a ver si la gente entiende y la Conducef me lo acepta. O sea, hay cosas que son como deben ser, sí. ¿no? Sí. Adquirir clientes, servicio, sí. O sea, una bola de cosas se convierte en fundamental. O sea, distinguir eso es muy importante. Entonces, y la otra es encontrar claramente los drivers de negocio. O sea, yo hoy, como Cubo, me puse como meta ser rentable. Correcto. Hay un problema de mercado de liquidez, hay un problema de inversionistas. Correcto. No quiero que me subvalúen la empresa, voy a aprovechar nuestras capacidades y nos enfocamos en, o sea, vamos a crecer, pero vamos a hacerlo de una manera que sea rentable la empresa. Creo que diciembre va a ser nuestro mes de rentabilidad. Entonces estamos así de que ya, qué buena ¿no? Noticia. Claro. ¿Pero por qué? Porque vamos entonces, o sea, nos pusimos como meta, vamos a autofinanciar nuestro crecimiento en este tramo. Correcto. Vamos a mandarle al mercado esta señal de que sí podemos ser esto. O sea, porque ahora en el mundo de los VCs dicen, pero ahora buscamos empresas que sí son rentables de veras. Pues entonces, tenemos una ventaja, nosotros sí sabemos cómo ser rentables. Vamos a ejecutarlo y vamos a demostrar que esa parte jala. Entonces, me lleva a posponer cierto número de clientes adicionales. Pues los voy a posponer, está bien. O sea, eso es bien difícil. O sea, y ahí entra el consejo de administración, sí. y entran algunos fondos, y entra parte del equipo. O sea, tienes que lograr, ¿no? Ahora, ¿quién te va a decir que no quiera ser rentable? Entonces tampoco, vete y preguntas, malo que dijeras, y me voy a quemar toda la lana y no pasa nada. Pues tampoco, ¿no? No, pero entiendo un poco o sea, no, entiendo muy bien lo que dices con respecto a cómo administrar también las expectativas y el crecimiento de la compañía en términos de si el crecimiento o la rentabilidad. Y el último takeaway que les diría es, mira, sí. O sea, creo que sirve para cualquier tamaño de empresa. Correcto. Pero no es un tema del director general. Este no es el libro que está en mi buró. Coincido, 100%. O sea, entonces, hay que gastarle, no es gastarle, o sea, hay que dárselo a mucha gente, hay que hacer dinámica de lectura, hay que hacer dinámica de estudio, sí. Y hay que dedicarle gente especializada a que ayude a que esto se implemente de manera correcta. Totalmente. Y no es caro, nada caro.
o sea, es muy rentable. O sea, tienes toda la razón. Ese es un tema súper importante. O sea, el retorno de esta inversión en tiempo y en recursos es muy alto, si lo haces bien. es curioso porque permite, o sea, mete mucho orden, Sí. pero en el desorden de la innovación, o sea, tenemos mucho orden en la forma de presentar las cosas. Tenemos 60 proyectos padrísimos, o sea, esto no hace burocrática la empresa, lo que lo hace es, o sea, te permite clarificar muy bien la redacción de las cosas que se entiendan, procurar hacerlo, o sea, siempre, o sea, yo creo que hoy, por lo menos el 30% no está bien redactado. O sea, estamos trabajando en eso, o sea, mañana, la gente nos va a ver, pero, o sea, hoy es miércoles, cuando nos vean, o sea, o sea, mañana y pasado nos vamos a dedicar a redactar nuestras frases del próximo Q. Correcto. O sea, y redactarlas bien, vamos a dedicar un buen ratito a eso. Fíjate que es muy interesante eso y qué bueno que es, o sea, lo que estamos usando para cerrar, porque de repente tenemos la percepción que no estar dedicando tiempo a crecer es tiempo mal invertido, cuando en realidad es tiempo que le estás dedicando a construir el negocio, ¿no? Y a sentar las bases para que el crecimiento se dé de manera más ordenada, más enfocada, más rentable. Me encanta, qué bueno que lo sacaste porque no forzosamente es algo que viene implícito en el libro, pero sí me puedo imaginar mucha gente que lo lee y dice, güey, ¿para qué le voy a dedicar tiempo a esto realmente? Mejor le dedico tiempo a construir el negocio y compramos, o bueno, adquirimos clientes y una serie de cosas. Y se nos olvida que si la organización no está totalmente alineada, si la organización no sabe lo que se espera de ella como organización e individualmente de cada colaborador, hay ineficiencias que cuando las agregas todas, se convierte en una eficiencia gigantesca, ¿no? Y esto precisamente va cortando ese espacio de ruido. No sé si nos regalas, Vicente, tus redes para que la gente pueda estar en contacto contigo y yo sé que además siempre eres muy generoso como ahorita en dedicarle tiempo a emprendedores y dedicarme tiempo a mí en construir esto. Si te pueden contactar y si es la posibilidad de que platiquen y que les des Sí, no, ideas. claro, no, sí, por supuesto. O sea, mi correo es vicente@cubofinanciero.com con K. Con K. Y luego en Twitter soy @VicenteFenol, en LinkedIn Vicente Fenol, ¿no? Y creo y Facebook no lo veo, entonces voy a buscar más fácil en TikTok, yo creo. Este, Muy bien. pero, no, Vicente Fenol, en algunos casos, Fenol es doble L, Correcto. y en algunos casos, Vicente Fenol Algorta. Algo. ¿No? Perfecto. Pues Vicente, un gustazo tenerte aquí. Mil gracias. Como dicen en inglés, long overdue, porque además tienen que saber que Vicente me tuvo una paciencia brutal. Tuvimos que reagendar esto. La primera vez porque me equivoqué, la segunda vez porque lo puse el día del partido de México y Vicente fue lo suficientemente amable y generoso conmigo también en eso para aguantar vara y finalmente ya llegamos y tuvimos Oh, buenísimo. muy agradecido. Pues para todos los Bueno, que nos manden. no, encantado y felicidades por esto. La verdad, yo sí le recomiendo, si alguien nos pescó al aire en su primer capítulo de esto, vean Los Desordenados, no pasa nada, pero hay mucho bagaje de aprendizaje aquí. Te felicito porque está padrísima la iniciativa. Pues con gente como tú, nada más así se puede hacer estas cosas. Te lo agradezco mucho. Acuérdense que está serfati.vc, donde pueden tener acceso a todo esto. Está el canal de YouTube, Twitter, LinkedIn y el Instagram serfati.vc. Pues mi querido Vicente, te agradezco mucho. Te mando un abrazo bien fuerte y pues a darle, ¿no?